Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues hoy la Federación de Comunidades Judías de España se une con la Comunidad Judía de Málaga en esta colaboración para presentarnos a el profesor, o como él quiere que le llame, ex profesor Mario de Historia Hebrea del Colegio Morar y Luces, Caracas, Venezuela. Dar las gracias también a Moisés Ayón por este contacto que nos ha facilitado y además estas muestras de cariño que se ven aquí alrededor que bueno, es que estamos llegando a 22 personas, o sea, todo un éxito. Yo voy a contar un poquito resumidamente el currículum de Mario y ya a él, pues le damos la palabra para que comente o sea, para que exponga lo que estime oportuno. Pues Mario Nasi nació en Turquía, Estambul, en 1945. Estudió en Estambul en la Escuela Judía de la Alianza, la primaria. En Caracas estudió primaria y secundaria en el Colegio de la Comunidad Judía de Caracas, siendo becado para estudiar por la comunidad en Israel en la Universidad de Jerusalén, en la que se graduó de licenciado y posgrado en Historia Comparada y también en el Pedagógico Grinberg de materias hebraicas. Ya en la Universidad Central de Venezuela, de nuevo en Caracas, pudo egresar en un posgrado y maestría en Historia de Venezuela Contemporánea. Actualmente da conferencias y asiste a algunos eventos comunitarios para los que le llaman. Adelante, Mario. Ok, Te estamos play. esperando. Ok, buenas, muy buenas, queridos amigos. Baruch Hashem, estamos aquí hablando, conversando y apoyando nuestra causa, apoyando la causa de Am Israel y Medinat Israel. En estos días que a muchos les parece que son desesperantes por las situaciones que estamos viviendo en muchas partes del mundo, por lo que estamos viendo dentro de Israel, que está pasando en Israel, la fuerza que tiene Israel de resistir a todo lo que le ha venido pasando, todas las comunidades también resistiendo a sus entornos absurdos, fanáticos, sin ningún criterio, sino con el de dañar, perjudicar e izar banderas de odio. No se trata de bandera palestina o bandera anti-Israel, es bandera de odio. Y este odio, naturalmente, estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que no que se disienta de nosotros, que haya divergencia con respecto a nuestras opiniones, sino simplemente que ni siquiera se tomen en cuenta nuestras opiniones, ni se tomen en cuenta nuestra cultura, y simplemente por una denominación que ellos asignan, estén en contra. ¿Sí? Entonces, el estar en contra de los judíos, históricamente hablando, no es combatible, no es discutible, porque es un dogma, es una posición ya empecinada que se asume sin ninguna causa y sin ninguna explicación, porque cualquier explicación es irracional o no fecunda y tergiversada completamente. Y no lo digo por defenderme a mí como judío. Basta la literatura antisemita que se ha divulgado en el mundo desde la época antigua, desde la Edad Media y luego la época contemporánea, los libros como los Protocolos de los Sabios Sion, el Judío Internacional, etcétera, 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 ¿sí? Para entender de que las acusaciones en contra del pueblo judío tradicionalmente establecidas no son discutibles porque carecen de base. Tú no puedes discutir con algo que no tenga fundamento y que sea creído como un dogma por la parte contendiente. Bueno, así que la lucha hoy en día que estamos entablando en todo el mundo, las comunidades, es una lucha que no es lógica para nosotros. Nosotros no tenemos que gastar energía en combatir ideas esbozadas por personas que no saben lo que están diciendo, pensando en que estas ideas son recibidas mayoritariamente por el público circundante. Nosotros queremos que partir de la base, según mi criterio modesto, tenemos que partir de la base de que hay un gran público a quien acudir, a quien ir a explicar nuestros fundamentos, nuestras ideas y nuestras soluciones, y que este gran público silente, que no se manifiesta escandalosamente con shows públicos de banderas y niñitos bonitos esbozando lemas, ¿sí? Inclusive algunos políticos y algunas ministras muy bien perifoliadas y muy bien peinadas y muy bien vestidas, que no saben en dónde ahogarse, si en el river o en el sea.
Entonces, que elijan a dónde ahogarse, si en el Jordán o en el Mediterráneo, y que nos dejen tranquilos a nosotros. A mí no me impresiona lo que pueda decir una vicepresidenta de España o un primer ministro de Noruega o de Irlanda o de cualquiera de los países que ni siquiera lo han pronunciado algunos árabes que han estado con guerra con el Estado de Israel desde su independencia. O sea, ya los irlandeses son más pro-palestinos que los egipcios. Los noruegos son más pro-palestinos que los jordanos. ¿Sí? Entonces hay toda una realidad que dista terriblemente, ¿sí?, de lo que podemos percibir. Ahora, terminando con ese punto, sí, Dios mediante, ojalá que los rehenes regresen pronto a Israel. Dios mediante que estos hermanos que están sufriendo hace tiempo regresen pronto a Israel y los incorporemos a nuestro quehacer, a nuestros sentimientos. Y recemos porque Tzahal, los soldados de Medinat Israel, se cuiden y estén sanos, y los que fallecieron, los que dieron su vida por Medinat Israel, los honremos su memoria, y su memoria no es más que la existencia del Estado de Israel fecundamente y bravamente. Bueno, queridos amigos, este no es el título de la exposición. El título de la exposición es cómo entender, hasta cierto punto se me ocurrió, porque yo soy muy anárquico, se me ocurren cosas, cómo entender la historia universal o la historia mundial, mejor dicho, a través de la historia judía. ¿Por qué entenderla en algunos aspectos, por lo menos a través de la historia judía? Parto del hecho de que el pueblo judío, a través de su historia, no se ha limitado a una geografía, no se ha limitado a una sola cultura. Cuando digo una geografía, me refiero a que no es un pueblo que ha surgido en un lugar determinado, ha permanecido en este lugar determinado y ahí, diremos, ha variado de acuerdo a las circunstancias. No, nuestro pueblo es un pueblo que surgió en diferentes partes. Surgió en Ur de Caldea con los patriarcas, o sea, es toda una evolución, todo un trajín desde Babilonia hasta llegar a la tierra prometida y luego bajar a Egipto, subir de Egipto, crear estados monárquicos, las tribus, etcétera, 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 y luego el exilio. O sea, nosotros hemos sido un pueblo con experiencias geográficas y culturales múltiples. Siempre se habla de la diáspora, del exilio y del sufrimiento en el exilio, de la desesperación del judío en el exilio. Bueno, hay algunos que evocan nuestra historia a través de esta palabra desesperación en el exilio. No es tan desesperación en el exilio. Nosotros en los exilios y antes de los exilios, en nuestro establecimiento en la tierra de Eretz Israel, a través de las tribus, las monarquías, las luchas en contra de los imperios y el exilio, en la época de los romanos, determinamos una organización, determinamos un credo, determinamos una cultura. Y nuestro bagaje fue siempre, esta cultura, este concepto religioso o este concepto cultural o este idioma. O sea, hay elementos que son fundamentales y estos elementos fundamentales caracterizados en el pueblo judío que determinan las características del pueblo judío, como el idioma, como la cultura religiosa, como la geografía en cuanto a la tierra, no solamente una tierra prometida, sino que le agregamos a esta tierra prometida algo muy sustancial. Nosotros no queremos una tierra por tener una tierra. No queremos una tierra simplemente en donde nos ubiquen geográficamente, porque se le prometió al pueblo judío en su exilio, sobre todo en la época moderna y contemporánea, de que se establezca desde Uganda hasta Gaza. Le ofrecieron al pueblo judío Gaza inclusive. Le ofrecieron al pueblo judío Búfalo en Estados Unidos. ¿Sí? Hubo intentos serios de colonización entre ríos en la Argentina, el judío gaucho, ¿sí?, etcétera, etcétera. Hubo muchos intentos de establecer judíos en diferentes partes del mundo, ¿sí?, a través de organizaciones, por ejemplo, como la Jewish Colonization Association, ¿sí?, o elementos de traslado de judíos para que se salvaguarden geográfica e histórica y políticamente. Pero ninguno de estos triunfó.
ninguno de estos intentos de muy buena voluntad, como el del barón Hirsch en Argentina, llegó a echar raíces profundas, sino que fueron desapareciendo. Se aprovecharon en algún momento, se trataron de florecer en algún momento, pero no era el lugar en donde podía fecundar. La historia, o sea, el sentimiento histórico judío como para arraigarse a esa tierra. ¿Y cuál fecundó? Eretz Israel, la tierra prometida. Muchos se burlaron que la tierra prometida de Dios. Bueno, sí es la tierra prometida y lo tomamos en serio, porque tan es así que el único experimento, la única realidad de traslado de judíos que tuvo éxito fue el Eretz Israel con la creación de Medinat Israel. ¿Por qué? Porque simplemente uno va a Búfalo y no consigue nada, va entre ríos y prácticamente no hay nada, una sinagoga para acá y para allá. Va a Uganda y ni hablar, va a Gaza ni hablar, ¿sí? Entonces, y va al Estado de Israel y ve una realidad. El que no la ve es porque no quiere verla. Simplemente ve una realidad que no se trata de nacionalismo, que no se trata, ¿sí?, de colonialismo, que no se trata de dominio geográfico o político, se trata de una identidad de un pueblo con una tierra. Y esta identidad solamente la pueden entender los judíos porque es un fenómeno muy específico del pueblo judío. No existe en otra parte. Y no lo digo por orgullo o por vanidad. No existe. No existe, por ejemplo, la identificación del Papa con la Santa Sede, tal como existe la identificación del judío que viaja en un avión de él llegando a Israel y llorando cuando llega, y sintiendo que está llegando a su tierra cuando nunca estuvo ahí durante 2000 años. No existe cuando un musulmán, con todo el respeto, va de peregrinación a la Meca, hace hajj a la Meca y da vueltas a la Kaaba, se siente identificado con la piedra y con Mahoma y con toda la festividad, pero no es su tierra, no es su tierra y se devuelve a su tierra. El judío cuando va a Israel para quedarse o no de turista o de cualquier manera, siente que está llegando a una geografía que tiene arraigo en él, a pesar de que no ha estado ahí miles de años. Cuando habla hebreo, siente que es su idioma, porque ha rezado en él durante miles de años. No lo ha dejado, sino muy recientemente que en algunas sinagogas reformistas o conservadoras, etcétera, 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 sí, se adoptó el inglés en alguna liturgia, en alguna que otra liturgia. Y cuidado, no solamente en el Reform de Estados Unidos. Yo soy de origen sefardí, de Turquía, como se leyó mi corta biografía. Y, para nosotros, mi idioma materno fue el ladino. Yo formo parte, ojalá que no sea la última generación de habla ladino. Mi idioma materno era el latino, el primer idioma que yo escuché las consejitas. La Haggadah de Pesach de nosotros era en latino, ¿sí? Y salimos de Egipto. El Atikva que cantábamos en la escuela era Viva, viva Palestina, nuestra tierra muy querida. Todo en latino. Nosotros salimos de España y mis vecinos tenían, yo nunca quise tener porque no tengo propiedades, no creo en propiedad horizontal. Mis vecinos tenían la llave grandotota de la casa de la que salieron de España. Yo no quise que mi familia la tuvo, pero yo me eximí de eso, me eximí de esa propiedad. Pero lo que les quiero decir es de que son elementos que hemos agregado a nuestra existencia en cada momento histórico, en cada geografía cultural por donde hemos transitado, pero no se nos ha olvidado la esencia de nuestra existencia. Y no es casualidad la creación del Estado de Israel. No es como dicen algunos elementos de que es una creación artificial del imperialismo, una cantidad de soquetada de tonterías más. Si fuese una creación del imperialismo, no estarían muriendo los israelíes por defender su país, porque yo no concibo, no conozco por lo menos, ¿sí?, ningún colonizador que defienda una tierra colonizada por él, al punto que hacen los israelíes y lo que hacen en cuanto a construcción, edificación, identidad y todo lo demás. No es lo mismo, no se puede hablar de una colonización judía en Eretz Israel, sino un regreso a lo que siempre fue su sustancia,
su elan vital, su existir. No existe otro, no hay otro. Por eso la Torah nos llama Am Kashe Oref, un pueblo de cerviz dura, un pueblo testarudo, un pueblo terco. Nuestra terquedad está enlazada a nuestra existencia porque hemos elegido lo que nos parece lógico, lo que discutimos, en lo que estamos de acuerdo y no de acuerdo muchas veces, de lo que disentimos y de lo que nos asociamos. Nosotros no somos un pueblo de borregos, no somos un pueblo que dice sí a todo. Debido a eso, la majlot que existe, la pugnacidad sí es la palabra no exacta, la discusión, el enfrentamiento que existe en cada uno de la enunciación de los preceptos que precede a la enunciación de los preceptos es muy grande. Nosotros no tenemos autoridad máxima taxativa como un papa o como un jerarca, como en Irán, un ayatollah que escucha la palabra de Dios. Él solamente escucha la palabra de Dios. Parece que Dios no tiene otro teléfono que no sea el del ayatollah. Nosotros no tenemos una personalidad así. Simplemente nosotros somos todos hijos de Dios y todos vértices de Dios y todos tenemos los mismos derechos en cuanto a discutir los elementos, inclusive básicos de nuestra existencia. La mahloket es un elemento indispensable en el existir judío. En las yeshivot que existen todavía, yo experimenté esto, ni se lo había leído, pero lo experimenté personalmente, cuando entré y escuché cómo a los bajurim de las yeshivot se les enseña el mahloket, se les enseña primero la teoría y luego no se les enseña una teoría de la cual no puedan disentir, se les enseña una teoría para que disientan de ella. Y el gran maestro es el que acepta los discernimientos sobre lo que está enseñando, no la imposición de lo que está enseñando. O sea, se forma toda una cultura. ¿Y cómo se forma? Porque somos mejores o peores, no porque somos mejores o peores, porque hemos tenido a través de nuestra existencia histórica una serie de experiencias, una serie de elementos que hemos agregado a nuestra existencia. Hemos agregado culturas o elementos culturales de otros pueblos que nos han parecido lógicos, que nos han parecido cordiales en nuestras aculturaciones y hemos enriquecido nuestra mentalidad de disentir, de pensar, de actuar, de escribir, de opinar, de tener libertad. La libertad es un elemento que el mundo aprendió del pueblo judío, el tener libertad. No existe una máxima autoridad. Las autoridades son autoridades de conocimiento, de sabiduría, y sin embargo aguantan embates en cuanto a preguntas que los puedan desequilibrar. Y de ahí que en nuestra historia haya surgido lo que se llamó la responsa. La responsa fue la comunicación que mantuvieron las comunidades dispersas, las diásporas dispersas, cuando tenían algún problema que sus autoridades propias no podían solucionar. Y entonces estas autoridades, en lugar de sentirse todopoderosas, consultaban a otras autoridades rabínicas de otras comunidades en quien pensaban que el resultado está más a flor de piel o son conocedoras posiblemente del resultado porque tienen mayor preparación. Esto era Shelot Utshuvot. Y sobre esta Shelot Utshuvot se encontraron muchas pruebas y la última prueba que se encontró fue la Genizá del Cairo a final del siglo XIX por el señor Schechter, Salomón Schechter, cuyas pruebas están en Inglaterra. ¿Okay? La comunicación que se hacía, inclusive el Rambam participó de algunas comunicaciones en cuanto a discernir, aclarar situaciones, por ejemplo, los judíos del Yemen, en cuanto a un mesianismo falso. Entonces, este enriquecimiento de intercambio de opiniones, de que no exista una autoridad taxativa, sino el que más sabe, el que más conoce, el que más convence con sus argumentos y el que más profundiza en los conocimientos, hizo del pueblo judío un pueblo ávido de conocimiento, un pueblo que respeta los conocimientos y un pueblo que se lanza a adquirir conocimientos en diferentes disciplinas. Y digo diferentes disciplinas porque me refiero a que si nosotros analizamos desde nuestra Torá hasta la Mishnah y la Gemara, los Baalei Turim y el Rambam, Rashi,
y el Gaón de Vilna y el Lubavitcher Rebbe y todos ellos, si analizamos prácticamente cuáles son los contenidos de sus aportes, vamos a ver que los contenidos de sus aportes no solamente son filosóficos, no solamente como hizo el Rambam en algunos aspectos, por ejemplo, Morene Bujim, la guía de los descarriados, no solamente en cuanto a una orientación para las personas que no tienen suficientemente guía en cuanto a cómo trascender de sus situaciones de confusión, sino también para aclarar que nuestros preceptos a cumplir son completamente explicables, que no son místicos como algunos cabalistas llegaron a establecer, algunos, sino que son ampliamente explicables, entendibles y lógicos. Y de ahí surge no solamente la Gemara, surgen elementos literarios como el Shulchan Aruch de Yosef Karo o el de Isserles, Rabino Isserles a la parte oriental de Europa con el agregado de Ashkenazí de acuerdo a las circunstancias. O sea, que nosotros somos un pueblo de muchas culturas que hemos absorbido. Nosotros no nos hemos negado a relacionarnos con el mundo no judío. Al revés, nos hemos relacionado con el mundo no judío y hemos absorbido de ellos elementos que han fortalecido nuestra existencia cultural y nuestra existencia religiosa. Sí, hemos tomado muchos elementos. Mi nombre, entre paréntesis, no es Mario. Mi nombre es Mordejai. ¿Ok? Me pusieron Mario en Venezuela, como me pareció más sencillo Mario que Mordejai. Es lógico. Pero, ¿de dónde viene Mordejai? Mordojeo, Megilat Esther, Purim, Mardoqueo, persa. Yo tengo un nombre persa. Si el ayatollah lo sabe, de repente me da un pasaporte iraní. Entonces, sucede lo siguiente, de que mi nombre es persa, y hay nombres y apellidos que, bueno, mi nombre es persa y apellido en hebreo, porque nací en hebreo. Tuve esta suerte de tener este apellido en hebreo. Y el segundo apellido es francés, en castellano. Y el tercer apellido es Shalom en hebreo, etcétera, etcétera. O sea, fíjense ustedes de dónde tantos elementos que se conjugan en una sola persona y son pocos en comparación a los que se conjugan dentro de nuestra cultura o dentro de nuestras culturas. Y cuando digo dentro de nuestras culturas, me refiero a libros como, por ejemplo, este que recibí algunos años atrás y que me encantó su lectura, me fascinó la argumentación. Y este libro se llama Cultures of the Jews, en mi mal inglés, las culturas de los judíos, A New History, escrito recopilado por David Baile, un norteamericano, un profesor norteamericano. El libro se llama Las culturas de los judíos, no la cultura judía. Nuestra cultura judía no es única. Nuestra cultura judía es diversa. Ahora dirán ustedes, pero entonces, ¿dónde está la identidad judía si hay una diversidad cultural como tú pretendes? Sí hay una diversidad y hay una identidad. Ahí está lo grandioso de la existencia histórica del pueblo judío. El judío de Marruecos se puede poner su chilaba y sus babuchas y puede hacer adafina, y el judío de Polonia puede hacer su gefilte fish y su borscht y su sopa de remolacha tipo ruso. Pero ambos se definen como judíos. Ambos creen en lo mismo. Ambos practican las mismas costumbres, agregando elementos folclóricos propios de la región en donde han vivido o están viviendo. Exacto, ¿Eh? exacto. Igual que mi padre vivía en Marruecos y hacía esas cosas. Exacto. Bueno, entonces, ahí está, ahí están. En Turquía hacemos lo mismo, en Grecia hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de esta diversidad tan bella y tan bonita, pluricultural, hay una unidad que está por encima de esta diversidad. Y esa unidad que está por encima hay que definirla, hay que entenderla. Muchas veces nos limitamos solamente a las pequeñas diversidades, como cada panadero elige a su pan, cada persona elige a lo que tiene y a lo que es. Nos olvidamos de los elementos comunes que nos unen y que son mucho más fuertes que los elementos regionales o propios de cada cultura regional judía. ¿Okay? Son mucho más fuertes. ¿Y la prueba en qué está? La prueba está en que ustedes están en España y el otro está en Chile, el otro está en Perú y yo estoy en Caracas. Estamos sintiendo lo mismo por lo que está pasando. Queremos lo mismo.
para nosotros. Queremos a Medinat Israel todos, a como dé lugar, no importa, con Netanyahu, sin Netanyahu, no importa, queremos a Medinat Israel y queremos que nuestros hayalim vivan y que nuestros presos regresen, secuestrados regresen, queremos lo mismo. Queremos el Atigua y cuando vemos una bandera de Israel nos emocionamos y cuando vemos un Maguen David nos emocionamos. O sea que hay elementos coherentes que son mucho más significativos que el Bosch, el Gefilte Fish y la Dafina, que están por encima de eso, que están por encima de eso. Y todo es bello, la diversidad es bella. Y lo que está por encima de esa diversidad que nos une es más bello todavía porque se conjuga con la diversidad, no niega la diversidad, no niega la diversidad. Y lo grande, y otra parte grande de nosotros está en que no negamos la diversidad, porque en el Estado de Israel no se niega la diversidad y no es por conveniencia, sino que se permite a cada grupo de judíos que geográficamente y culturalmente hablando que mantengan su diversidad, que mantengan sus ritos y sus cánticos y su comida. Así se enriquece la vida cultural, la vida digestiva, gastronómica, folclórica, etcétera, etcétera. Nosotros no somos un pueblo de gente autoritaria o de gente totalitaria y de gente que ha impuesto un criterio. Fíjense, el Estado de Israel lo hicieron los Ashkenazim, pero se habla sefardí. Cuando digo se habla sefardí, se habla el hebreo de España, se habla el hebreo sefardí. O sea que un judío sefardí que rezó en sus sinagogas durante siglos y va a Israel, escucha el mismo hebreo, el mismo ton del hebreo que escuchó en sus sinagogas. En cambio, el Ashkenazí, cuando va a Israel, escucha un hebreo muy diferente al que vivió en sus sinagogas en cuanto a su acento. Por eso hay una serie de elementos y cosas que son diversas, que son amplias, que son diferentes, pero se unen, confluyen, se agregan y enriquecen. Por eso las culturas de los judíos. Ahora, hay cosas paralelas a las que le estoy diciendo culturalmente como hechos culturales, que la humanidad ha aprendido de ellos porque las ha vivido el pueblo judío. Por ejemplo, nosotros hablamos de exilio. Hablamos de exilio. Nosotros éramos el pueblo exiliado, el pueblo disperso. Resulta ser de que hoy en día, ¿quién puede hablar de no exilio? Y desde hace tiempo, y mucho más hoy en día. En Venezuela nosotros tenemos 7 millones de exiliados. Hay más exiliados venezolanos que judíos viviendo en la diáspora, ¿sí? Casi, diría yo, casi, o somos igual en número. Solamente en Venezuela, de los países árabes, de los musulmanes, ¿cuántos millones de exiliados? De países africanos que llegan al continente europeo, de latinoamericanos que van a Estados Unidos a través de México. O sea que hay un exilio mundial. Este exilio mundial se ha manifestado debido a ciertas circunstancias políticas, económicas, etcétera, etcétera, que han florecido, han surgido en diferentes países y sociedades. Nosotros nos anticipamos a ello. Nosotros nos anticipamos a las injusticias que se hicieron con el pueblo judío al no tomárselo en cuenta en cuanto a su cultura y su diversidad. Y por esto nos exiliaron, por esto nos expulsaron. Pero nosotros somos más fuertes que los reyes católicos. Yo me considero mucho más fuerte que Isabel y Fernandito, porque Mario, Nací, Francés, Shalom, Pesach, cimentó, habla el castellano que ellos no conocen y se olvidaron. Tienen la romanza española. No tenemos odio, queremos. Es la más grande demostración que le hemos dado a la humanidad. Yo no odio a España a pesar de las declaraciones de algunos cómicos que gobiernan hoy en día España o de algunos antisemitas que seguramente los hay. Porque en España existe el complejo, van a perdonar que lo diga y lo digo siempre, en España existe el complejo de demostrar que son más católicos que el resto del mundo. Al fin y al cabo son descendientes todos de judíos conversos, pero tienen que demostrar que son más católicos para que no los relacionen con conversos. Hay una especie de psicosis, de deuda histórica que los abruma constantemente, porque yo no los odio, no me enseñaron a odiar a España ni a los españoles, sino a querer a España. A querer a España. Y que me odien algunos políticos y algunos deslumbrados que hay allá,
Bueno, es problema de ellos, no es problema mío. Yo no voy a cambiar mi cultura y mi relación con algo que siento cerca y que lo he sentido por los últimos 500 años. Y no me interesa el pasaporte, porque no soy español de pasaporte. No me interesa, pero es un sentimiento. No quiero retribuciones a la expulsión. No me interesa. Pero guardo un sentimiento de respeto, de cariño, de consideración. Todavía como en mi casa, hasta la vida de mi madre en paz descansa, hace pocos años comía en mi casa pan de España, una torta que se llama pan de España y una serie de elementos más gastronómicos, buñuelos. Cuando llegué a Venezuela, todos esos buñuelos, toda esta cocina española, en Turquía, en un país musulmán, la encontré en Venezuela por la influencia española que hay en Venezuela y uní los dos elementos. El elemento español con el que viví en Turquía era completamente extraño a los turcos musulmanes, con el elemento español que desciende y deriva de la colonización española y de la inmigración española. Se juntaron los dos elementos. ¡Qué belleza! Es algo extraordinario, pero no hay odio. Y por otra parte, tampoco el judío ashkenazí tiene odio hacia Alemania. Hacia el nazismo, repulsa. Pero no hay un odio a Alemania ni a los alemanes a pesar de lo que hicieron. La generación que lo hizo, la ideología que lo hizo. ¿Ok? Fue una circunstancia lamentable, pero esta circunstancia lamentable no decide mi relación total con esta sociedad, no decide mi relación histórica con esta sociedad. Así que yo no me obnubilo ni me enceguezco del antisemitismo que hay hoy en día, porque primero que no lo combato, no tiene sentido combatir una serie de idioteces, una serie de credos absolutos, ¿sí? Que no van a cambiar por más razonamiento que haga en cuanto a mis argumentos. No me interesa perder pólvora en Samuro, como se dice en Venezuela. A mí lo que me interesa es fortalecer a mi gente, fortalecer a mis judíos, que tengamos la suficiente fuerza y el coraje de seguir existiendo y explicando a la humanidad quiénes somos y que surja cada vez más efecto de lo que llamamos Kimitzion de Torah Udvar Adonai Yerushalayim. No es un capricho establecer el Estado de Israel. No es una mala conducta. No es diremos, una complacencia establecer por parte de los judíos un Estado. Para mí todo está concentrado ahí. Está Mitzion, Tetzet, Torah, Udvar Adonai Yerushalayim. La única parte en donde el pueblo judío puede potenciarse y dar más de lo que ha dado a la humanidad con mayor fortaleza es estando en su tierra, sintiéndose cómodo para sentirse fecundo en sus quehaceres diarios, en cualquier aspecto de su cultura. Esa es la grandeza de la existencia de todo Israel, de sus universidades, del Mahon Weizmann, de todos los premios Nobel que ha logrado, de toda inventiva que logra cada rato y que ojalá haya paz en algún momento para que de verdad se pueda pulsar, palpar la verdadera potencia que tiene el Estado de Israel en cuanto a su colaboración con el resto de la humanidad, ya que todas las investigaciones de armamento que obligatoriamente está haciendo Israel para salvaguardarse de sus enemigos, las va a verter naturalmente en elementos positivos para la humanidad, que igualmente son rentables económicamente, pero rinden mucho más en cuanto a la salvaguarda de la existencia. O sea, hay una serie de elementos así que me hacen pensar en circunstancias que son pasajeras y hemos vivido en la antigüedad. Tomemos como elemento lo siguiente: los ayatolas están fuera de borda, como se dice en Venezuela. Están fuera de borda, están locos, son locos. A un loco tú no lo puedes convencer. No puedes convencer a un desequilibrado mental que ni siquiera piensa en su historia, porque resulta ser de que el Irán tradicional, la historia de los persas, para solamente un ejemplo que todos ustedes conocen, el edicto de Ciro en el siglo VI, antes de la era común, el edicto del emperador, rey de los persas y de los medos, Ciro el Grande. Los babilonios nos llevaron al exilio, los babilonios destruyeron el reino de Yehudá y llevaron a un buen número de judíos, al Galut Babel, Shambajino, Shambajino, ahí lloramos. Fíjense ustedes de dónde viene Ahabat Zion. Nosotros le enseñamos a los pueblos a querer a sus países, estando en la diáspora. Sham Yashavnu Bajino, a la Zion. Eso no es cuento, eso lo escribieron. Lo chupamos, lo bebimos, lo vivimos. Y lo escribió Verdi en su Nabucco para evocar
el nacionalismo italiano y la unidad de Italia en el siglo XIX. El lloro y el llanto de los esclavos que fueron llevados a Babilonia y que pretenden volver a Sion. ¿Y cuando volvieron un grupo grande de ellos a Sion? Con el edicto de Ciro, el emperador Ciro de los persas y de los medos permitió a todos los pueblos llevados al exilio por los babilonios volver a sus tierras. El que quería volver, volvía, no era obligado, ¿no? Y volvió un buen número de ellos y comenzaron a construir el segundo templo, Bait Sheni, Ezra y Nehemiah. Hay todo un relato de eso. O sea, nuestra amistad y reconocimiento con los persas y los medos es de la antigüedad. Claro, hicieron con nosotros lo que fue su concepto con todos los demás pueblos, pero nosotros tomamos en cuenta el edicto de Ciro, que nos favoreció tremendamente a volver y reconstruirnos tal como nos reconstruimos cuando surgió el Estado de Israel y la época anterior a él. El edicto de Ciro. Ok, ahora no solamente el edicto de Ciro, es también Artajerjes, el relato de Purim, Esther y Hashverosh, toda esta trama, si la relacionamos, sí, claro, nosotros decimos, algunos de nuestros rabanim llegaron a establecer de que este Amán, el Rasha Amán, era de Moab, era moabita, ¿sí? Entonces, bueno, pero Hashverosh, Artajerjes, no solamente digamos, se deslumbró de la belleza de Esther, sino tenía muchas bellezas de quien acudir, pero simplemente cambió su política, cambió la política de su primer ministro anti-juif. Entonces, pero hay momentos en la historia persa, luego, en la época moderna, en la época contemporánea del Irán, ¿sí? Irán, junto con Turquía, establecieron en la misma época, desde finales, desde principios del siglo XX, sobre todo a partir de 1920, establecieron una modernización occidental. El Shah, la dinastía Reza Pahlavi de Irán y Ataturk, Mustafa Kemal en Turquía, comenzaron a occidentalizar estos dos países y lograron bastante. ¿Por qué? Porque los turcos y los persas no son árabes. No son árabes, son dos poblaciones no árabes, pero musulmanas, cada uno a su estilo, chiita, sunita, uno, chiita, el otro. Pero son de origen asiático los turcos y son también de origen asiático los persas, que han tenido una rica historia y una rica cultura que nada tiene que ver con la cultura islámica árabe, que les fue impuesta por los omayas, que los conquistaron, los subyugaron y hasta los vendieron como esclavos y aprendieron de ellos, de los persas, lo que iba a ser el deslumbramiento cultural de los omayas y los apácidas, que llegó hasta el califato de Córdoba posteriormente. Ahora, ¿qué pasó? Reconocieron el Estado de Israel, reconocieron inmediatamente que hacía el Estado de Israel, tanto Irán, la Irán monárquica pro-occidental, como la Turquía pro-occidental de Mustafa Kemal Atatürk, hasta tal punto que Mustafa Kemal Atatürk no encontró dónde nacer, sino en Salónica. El famoso héroe, el Simón Bolívar, y más que Simón Bolívar de los turcos, ¿sí? Mustafa Kemal Atatürk nació en Salónica. Imagínense, el libertador de Turquía nació en una ciudad que era judía en sus costumbres, en sus andares, en sus festividades, que su puerto cerraba en las festividades judías, Rosh Hashanah, Kippur, Hagim. El puerto de Salónica estaba cerrado porque desde los sabalín, desde los que cargaban y descargaban, ¿sí? Y los que amarraban los barcos, los navios, eran todos judíos. La población judía Mario, era predominante, sí. Mario, disculpa, que Sí, hemos pasado los 40 minutos, pero es que además tengo aquí unos comentarios muy bonitos que le quiero decir para que además demos paso a los sí. participantes y le puedan Por, preguntar cosas por favor. interesantes. Aquí tengo a una señora que me pone, qué belleza, qué manera tan brillante de hilar las culturas y crear este tapete único como pueblo judío. Gracias, Mario Mordejai. Otra persona me pone maravilloso, cuánta razón tiene. Damos paso a algunas preguntas que las quieran hacer. Si alguno de vosotros levantáis la mano, ponéis la manita, tenéis para poner la manita, vamos, debéis de tener algo para poner la manita y preguntarle a Mario. No sé si alguien le quiere comentar algo a Mario, a aquellas personas que han escrito estas cosas tan bonitas. Gracias.
Bueno, en cualquier caso, si no lo vaya a comentar nadie, Perdón, voy a... Anabel, Anabel, aquí ¿sabes que estoy está. teniendo un problema con el ordenador? ¿Me escucháis bien? Sí, pero ha levantado la mano Anabel. ¿Quién es Anabel? Ah, perdón. Ahora mismo, Mordi, un segundito. Es que no veo De- a Anabel. Aquí. después de Mordi quisiera participar yo, Por supuesto, pero por yo no encuentro supuesto. la mano tampoco. Ajá, Adelante, yo también quiero Daniel. participar. Pues, Quiero y participar. poniendo las manitas. Venga, Poner la manita porque si no, no me voy enterando yo. Anabel, adelante. Bueno, yo nada más quiero decir que Mario podría No, continuar Anabel, un Anabel. poquito, que Mario Perdona. continúe, pero que Mario continúe lo que estaba diciendo para que cierre esta parte que estaba muy interesante. Sí, pero un momentito. Él va a seguir luego, pero me gustaría que Anabel le comentara algo, que ha levantado la mano. Bueno, primero felicidades y gracias por toda la manera de exponer, pero yo quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que sería la forma en que con toda esta riqueza que tenemos los Yehudim, que nosotros la sabemos, cómo llevarla para afuera al mundo, para que otra gente no nos viera como raros, como diferentes, como enemigos, y que también pudieran estar en esa misma actitud de abrazar, de reunir, de colaborar con todos nosotros para que fuéramos una humanidad que pudiéramos caminar juntos? Ok, rápidamente, señora, porque quiero dar chance a los demás. Muchas gracias por su intervención y su pregunta. Hay lo siguiente. Yo leí un ejemplo hace poco con lo que ocurrió en Eurovisión con la cantante israelí, tan reprochada por un grupo de alocados. Un grupo que, los grupos que siempre surgen, pues los sueltan en los manicomios de repente y entonces dan vuelta por el mundo. Ay, mire para la cámara. Está usted mirando hacia la Sí, izquierda. sí. Perdón. Entonces, lo que Sí. ocurre es lo siguiente. Yo vi la votación del jurado, vi la votación de las entidades organizativas, pero por Exacto. otra parte vi la votación del público, tal como ustedes la vieron. Y resulta ser de que Claro. España con toda su actitud política de algunos políticos rezagados y no sé, escondidos en una prehistoria político-histórica, ¿sí? El público votó masivamente a favor de la cantante israelí. Y así fue el público de los países que votaron. O sea, por eso llegó al quinto lugar. ¿Qué quiero decirles con eso? Que no soy tontamente optimista, pero sí veo algunos elementos que pueden ser resaltantes, algunos elementos, este es índice de uno de estos elementos, que puede ser indicativo de que no todo el mundo es antisemita, no todo el mundo es anti-israelí, y no por algunas masas que se pueden calcular numéricamente, y si a estas masas que participaron en contra de Israel y en contra de los judíos numéricamente, ¿sí? Ellos ellos no son un conglomerado demográficamente que se puede tomar en cuenta, sino por su bulla, por la bulla que hacen. Nuestros elementos de apoyo no hacen tanta bulla. Fíjense ustedes, señora, ¿cuántos evangélicos hay en el mundo? ¿Cuántos cristianos evangélicos hay solamente en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica? Y todos son pro-israelíes, apoyan a Israel de frente, tienen emisoras, tienen radioemisoras, tienen televisoras. Y tenemos que fijarnos en eso también. Tenemos que fijarnos también no solamente en los que son anti-juif, sino también en los que son a favor de los juif, a favor de Israel. Muchas veces perdemos el rumbo, muchas veces nos equivocamos haciendo caso a las estaciones de televisión, que lo que les interesa es el sensacionalismo. Pero ahí está, en Sao Paulo hay un templo de Jerusalén que costó millones de dólares. Ahí están la gente, millones de personas con radioemisoras y todo lo que apoya el Estado de Israel. En Estados Unidos también. O sea, hay muchos elementos pro-judíos, pro-israelíes, que nosotros a veces nos olvidamos de ellos solamente ensegueciéndonos con unos cuantos muchachos bonitos que pagan altas sumas de dinero en universidades norteamericanas, o grupos de palestinos o árabes en Europa que salen a manifestar o salen a hacer algún daño. Cuidado, son las mismas personas que cometieron el crimen en Charlie Hebdo, son las mismas personas que en París atacaron una obra musical y mataron a un montón de personas. Y los Exacto. europeos no saben eso. Esto no es ningún secreto.
está en la conciencia de ellos, por más que sean anti-juif, algunos franceses católicos saben muy bien que les interesan más los judíos que los musulmanes, que los andan persiguiendo a ver cuándo los agarran y los circuncidan. Gracias. La otra persona que iba a comentar quién era, creo que, no sé si era David o no sé si era Morri o Moisés Ayón. Moisés, ¿era tú que querías comentar Sí. algo? Yo sí quería Moisés, comentar, con permiso. Moisés. Hola, David. Sí, Moisés, adelante. Sí, es que yo no consigo la manita, perdone. No te Eh, preocupes, adelante. lo primero es agradecerte a ti la unión que hicimos, la federación y la Ujú. comunidad judía de Málaga para tener a nuestro querido Mario. Y aquí tenemos a unos cuantos alumnos, porque él dice que es profesor, pero para nosotros sí será un profesor eterno para todos nosotros. Y querido, y siempre será querido. Y que quiero agradecer a Mario la maravillosa conferencia que nos acaba de dar y que nos ha enriquecido y nos ha hecho de verdad llenarnos más de cultura otra vez sentir, me llevó a la época de que éramos alumnos de él. O sea que hemos vuelto a sentir su cultura y su sabiduría. Gracias, Mario. Y gracias, Estrella, por haber permitido esta colaboración con la comunidad judía de Málaga. No pasa nada, muchísimas gracias. David, tiene la mano levantada, adelante. sí, Mario, gracias. Mario no es profesor, Mario es un maestro. Gracias por transmitirnos esa energía que siempre nos transmites y nos das para seguir trabajando en pro del pueblo judío. La pregunta mía es, según tu sapiencia, Mario, ¿qué es lo que deberíamos hacer los judíos del mundo para hacer que las embajadas, los consulados de cada uno de los gobiernos que hoy por hoy están teniendo problemas o que quieren retirar embajadores y todo este problema, hacer con respecto a la población civil que es tan amiga de nosotros para que se pueda movilizar, para que deje de haber ese, para mí, hándicap que le está pasando hoy al gobierno de Israel? Querido David, hay momentos en los que, como tú conoces muy bien Mario, las aquí a la circunstancias. cámara. Perdóname, Sí, Mario, que te sí, interrumpa de nuevo. sí. Que te vas a la izquierda. Hay momentos en los que es ineludible enfrentar situaciones de confrontación con la gente absurda que tiene argumentos que simplemente son doctrinarios y totalitarios. Claro que a estas personas no se les va a convencer, estas personas ya vienen armadas, ya vienen con su armadura puesta y no dejan pasar ningún elemento cultural o que les pueda convencer, ¿no? Solamente que están los públicos a los que ellos acuden. ¿Okay? Hay que ir a estos públicos, sí hay que ir a estos públicos. Hay que hacer asbará donde se pueda hacer asbará. No decir que no se puede hacer asbará porque no nos lo permiten. Si no lo permiten aquí, me lo van a permitir allá. En alguna parte van a permitir. En alguna parte van a permitir. Y lo van a permitir, te lo digo, con todo cariño y con todo en consideración, lo van a permitir en los lugares en donde tú tengas ascendencia, tengas amistad. No lugares extraños, los lugares extraños también te pueden escuchar, pero uno desarrolla una vida social no solamente con judíos, desarrolla una vida social con musulmanes, budistas, cristianos de todas partes del mundo y lo tiene aprecio mutuo con estas personas. Y a estas personas simplemente hay que informarles, a estas personas hay que darles elementos de juicio para que ellas piensen en ellos. ¿Sí? No hay que acudir directamente a un nazi para convencerlo, no hay que acudir directamente a un obnubilado que hizo una bandera de Palestina aquí en el monte, al lado del Hotel Humboldt, y canta el himno de Palestina y baja la bandera de Venezuela. A esta persona no le puede decir nada. ¿De qué lo va a convencer si está riando? El apellido lo obedece, ¿no? Está riando la bandera venezolana, está enarbolando una bandera palestina. Por eso ya dijo todo. Pero hay personas que inclusive cercanas a esta y a otras, con quien tú puedes trabar una conversación, con quien tú puedes hablar y no perdamos la oportunidad de hacerlo. No estemos focalizados solamente en los extremistas y pensando que a los extremistas vamos a convencerlos y decepcionarlos de cada acto de los extremistas para no ir a la gran masa que está ávida y que no se manifiesta en las calles o en las muchedumbres. Gracias, Mario.
Mordejai, quiero que iba a comentar algo. Mordi, por favor, adelante. Mordejai, me puso un signo, pues ahora no le veo. Tampoco lo veo. No sé, habrá salido. Yo es que tenía problemas de conexión. Pues Rebeca, adelante. Rebeca, enciende tu micrófono, por favor. No, no te escuchamos. No te escuchamos, Rebeca, el micrófono. El Me pasó micrófono. en mi teléfono y Ahora, no lo oigo. ¿Ustedes me oyen? ahora Sí. 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 Adelante. ¿Aló? Sí, te sí, oímos. te escuchamos. Bueno, lo que yo quiero decir es, bueno, aparte de que una gran experiencia la charla de Mario, me sentí mucho más emocionada porque yo nací en Salónica y crecí con pan de España y buñuelos. Y eso me ha dado mucha emoción escuchárselo decir a Mario. Muy bien. Sí, un pequeño comentario. Mi amiga es de Salónica. La familia de mi mamá es de Salónica, la familia de mi papá de Turquía. Mi mamá es de Salónica, son los franceses, los cimentó. Entonces, una cosa folclórica. Cuando yo hablaba ladino con mi mamá y con la familia de mi mamá, me mandaban a pedir los fósforos, ¿verdad? Y me decían que les trajera fotia, fotia. Fotia en griego es fuego. Entonces, bueno, Pues ya aprendí. es fuego, así es. ¿Sí? Así es, Entonces Mario. aprendí a traerle fósforo cuando me preguntaban por fotiá, pero cuando mi papá en paz descanse me pedía los fósforos, me pedía los kibrites, y los kibrites en Espirito, no turco es decía fósforo. espirito. ¿Sí? Lo espirito en griego, pero Exacto, kibrit, exactamente. Por eso, muy sí, pues quería emocionada con fuego, esa correcto. charla y bueno, muy importante Sí. todos esos conceptos que hay que difundir, Mario. Bueno, son cosas. Disculpa que la interrumpí, pero me emocioné muchísimo al escuchar eso. Sonia, creo que tiene me ha dicho, me pone que tiene problemas con la voz. Yo quiero Sonia. decir algo. Aló, yo soy Talma, adelante. pero yo Adelante, perdona. no sé cómo se pone la manito. Bueno, primero felicitar a Mario por esas palabras. Me encantaría que continuara de hablar lo que estaba diciendo, que estaba súper interesante, porque nos dejó como en la mitad del camino. Y estoy fascinada aquí escuchándolo. Que por favor continúe y que lo felicito. Él fue mi maestro, mi profesor y un amigo personal mío que yo quiero muchísimo. Sí, lo Pero que me pasa es que encantaría cuando que Gracias. continuaran, que sea 10 minutos más, porque de verdad que estaba tan interesante. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que dar paso a participantes, no tengo más remedio cuando termina los 40 minutos, pero si él quiere continuar con lo que estaba diciendo, adelante, Mario. Por lo menos que cierre, porque es una maravilla. Pues venga, cierra, Mario, con lo que estabas comentando antes. Bueno, ya no sé dónde quedé siquiera, tanta cosa que hay que decir. Bueno, el pluriculturalismo judío, la unicidad y la diversidad conjuntamente expresada en nuestra existencia, la unicidad y la pluralidad. ¿Sí? Esta es la gran riqueza del judaísmo manifestado a través de toda su historia y que es base constitutiva del Estado de Israel, base respetada en el Estado de Israel. O sea que en el Estado de Israel tienen cabida todos estos elementos que se le ha aportado allá y son no solamente escuchados, oídos o sintonizados, sino que lo mejor del caso es que son investigados para darle vigencia, porque las diásporas están menguando, las diásporas están disminuyendo y las diásporas se están adaptando y las viejas costumbres, los viejos lenguajes, los viejos folclores van feneciendo en la diáspora por la asimilación cultural, pero estas culturas con las que vivimos nosotros hasta hace menos de 50 años están revivificándose en Israel a través de las investigaciones universitarias, académicas y publicaciones, a través de emisiones radiales y televisivas. Se le está dando vida y vigencia. O sea, se le está animando a los judíos a tener esta alma que siempre la han tenido. No el rechazo como algunos líderes en un principio en Israel expusieron el rechazo a los conceptos y la vida diaspórica, a una renovación del judío cuando va a Israel, no,
simplemente que este pensamiento ha sido variado, ha sido cambiado, no para unificar y amalgamar al judío en Israel en cuanto a elementos propiamente israelíes y lejanos de características regionales judías, sino que hoy en día se está enfatizando desde hace mucho tiempo las características regionales judías. Y hay que ver, por ejemplo, la Mimuna, qué éxito tiene en Israel hace muchos años. La Mimuna tiene un éxito grandísimo en todas las esferas públicas en Israel. Hacen cola para asistir, Ashkenazim, Sefaradim, Mizrahim, quien sea, a una festividad como la Mimuna y a otras festividades típicas regionales judías y comidas, canciones. Hay que ver la cantidad de conjuntos que existen en Israel evocando la música regional, sefaradí o ashkenazí y su folclore. Debido a esto, es de que la existencia del Estado de Israel nos fecunda mentalmente, vivencialmente, existencialmente y nos une en objetivos que estaban dispersos en las diásporas y que nos distinguían y que solamente nos unían en la sinagoga, pero no en la vida diaria, porque yo tenía que saber inglés para comunicarme con un judío norteamericano y tenía que saber francés con un judío francés, etcétera, y al revés también. Pero el Estado de Israel ha unificado criterios, pero ha unificado criterios apreciando la diversidad y considerándola y valorándola, que es lo grande. De ahí que mitzion, etcétera. Ahí está la grandeza de la existencia. La existencia del Estado de Israel no es solamente como un refugio para los judíos perseguidos. La existencia del Estado de Israel es para cuidar el alma del pueblo judío cultivada durante miles de años en términos culturales, existenciales y darle vigencia a todo eso. Y ahí está la grandeza del Estado de Israel. No es un Estado colonialista como fueron los europeos en Sudáfrica o en la India o en China o en el sudeste asiático o en el mismo continente americano. Nosotros no fuimos a Israel para convertir a los musulmanes y a quien sea ahí al judaísmo. Los españoles vinieron acá al continente para convertir al catolicismo a cualquier indígena que lo agarraban perdido en la geografía. Nosotros no fuimos al Medio Oriente, a un lugar que no nos correspondía. Los españoles que vinieron acá no sabían a dónde venían. Los por criticar no sabían a dónde venían. Nosotros sí sabemos nuestro pueblo a dónde va y qué es el lugar a dónde va y qué va a ser en el lugar donde va. No buscando riquezas. ¿Qué riquezas vamos a buscar nosotros? Si nosotros venimos de países ricos, venimos del occidente, vamos a un Negev, vamos a una franja de territorio en donde sea, en mi época que yo estudiaba en Jerusalén del 63 al 68, la arena entraba por los zapatos, por las narices, y había hamsin. Son cosas que tenemos que pensar y valorar en lugar de dedicarle tiempo a antisemitas empedernidos que no hacen más que gritar cuando tienen voz y cuando comen bien y cuando se les paga bien. Este no es nuestro interés. Nuestro interés simplemente está en una humanidad que a pesar del nazismo, que a pesar de la Inquisición, que a pesar de las persecuciones, ha visto que existimos y estamos convencidos de nuestra existencia y no vamos a ceder en ella. Somos pocos porque respetamos a la humanidad, no convertimos a la humanidad. La humanidad quiso convertirse casi en judía al adoptar el monoteísmo judío, el cristianismo y el islam. Nosotros no fuimos a convertirlos, no fuimos a convertir romanos, ni árabes, ni nadie. Simplemente se fijaron en nosotros. Y cada vez que se fijan en nosotros aprenden algo. Y están todavía por aprender mucho. Y nosotros de ellos, pero ellos más de nosotros. Sonia Chocrón, creo que quería comentar una cosa que me decía que no tenía voz. ¿Dónde está Sonia? Okay. Ah, perdón. Mire, una pequeña palabra. Hay curiosidades. Cuando yo veo que la propaganda palestina, llamada palestina, ¿no? Filistea, yo la llamo filistea, ¿no? La propaganda filistea llega a decir, como dijo la vicepresidenta ahí en España, desde el río hasta el mar, ¿sí? Desde el río hasta el mar. Entonces, resulta ser, ojalá supiera dónde está el río ella y dónde está el mar, y qué es lo que hay ahí, cuántos kilómetros hay, qué es la gran geografía que está pretendiendo botarnos de ahí. Hay lo siguiente, del río al mar, es un lema que los palestinos aprenden todos los judíos, ¿vale? Miren, si ustedes asemejan la historia de los 100 últimos años, que es
el tiempo en que surgen los llamados palestinos, yo les deseo lo mejor, pero es algo que no tiene ni comienzo ni fin todavía. Son los últimos 100 años prácticamente. Y ellos, primero se llaman palestinos, segundo se llamaron Palestina. Y esto, como ustedes saben muy bien, está relacionado con los filisteos. Y los filisteos fueron un pueblo invasor griego que llegó en el siglo XII, del siglo II al siglo X, a las costas de toda la parte oriental del Mediterráneo, desde lo que es Siria hasta Egipto, y trataron de conquistarlo. Conquistaron los famosos filisteos de Goliat, David y Goliat, de las Pentápolis de Gaza, de las 5 ciudades de Gaza, que luchaban en contra del pueblo judío que estaba más al norte, en la época, ¿sí?, de Shaul, que terminó todo eso. David terminó la guerra con los filisteos, ¿ok? Ahora esto hace que los filisteos tienen seguidores que hoy en día se llaman palestinos. Le voy a dar un datico nada más, un pequeño datico. La arqueología israelí, que es tan fecunda, porque los israelíes les encanta, como buenos judíos que son curiosos, buscar sus raíces más fecundamente, más profundamente en su tierra, conocen, pero quienes quieren mayor cantidad de elementos fehacientes, no para convencerse de ellos, sino para afirmar mucho más que hemos vivido allá. Resulta ser que cerca de Tel Aviv, para darles un ejemplo, existió un poblado de filisteos, de Plishtim, y encontraron en la arqueología huesos en donde vivían, y encontraron huesos de lo que más comían, que era el cerdo. Dígale a uno del Hamas que filisteo quiere decir come cerdo, come cochino. Se muere del ataque, se muere de un ataque. Le da un pentagrama vascular. Entonces, hay elementos así. Luego, hay lo siguiente. ¿Qué hicieron los llamados palestinos filisteos? ¿Saben lo que hicieron? Que muy poco se comenta. Leyeron la historia judía. Ellos no lo dicen, no lo publican. Leyeron la historia del pueblo judío y establecieron, en corto se los digo, establecieron de que si los judíos hicieron lo que hicieron, después de 2000 años de exilio, volvieron a su tierra, tenemos que aprender de ellos. Si es que queremos volver a nuestra tierra, que es lo que pretenden algunos de ellos, tenemos que aprender de los judíos que aguantaron 2000 años, que habrán hecho esos locos para volver de pedo 2000 años y hacer lo que hicieron. La historia judía es una guía para ellos, por lo tanto, tienen el concepto de refugiados, tienen el concepto de la Nakba, del desastre, el desastre post-destrucción del segundo templo, el desastre de la creación del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Homologan la historia palestina con la historia judía y por lo tanto la historia judía les da esperanzas de volver. Yimach Shimam Bezechram, Tehi Medinat Israel, viva el Tzahal. Sigo pensando en que Sonia Chocrón quería decir una cosa, pero no la encuentro porque decía que no tenía voz. Ah, aquí está Sonia. Reactiva reactiva tu micrófono. Yo te lo tengo puesto. Ah, que no puedes hablar. Yo sí quería hablar, si tengo permiso. Un momentito, Lucy, un momentito. ¿Qué quieres que diga, Sonia? Sí, ella me está comentando, pero verás, que se pase el enlace, ¿no? El enlace de la grabación. ¿Es eso? Sí, pero yo el enlace de la grabación, yo se lo paso a Mario y Mario os lo se lo pasa a vosotros. ¿Era eso? ¿El teléfono? No, es que no te puedo entender, lo siento, de verdad. Que lea los No mensajes. puedo entenderte porque en el momento que no hablas, ya no sé lo que me estás contando, ¿sabes? Que lea los mensajes. En los mensajes está el texto que ella quiere, la información que te quiere dar. O lo puede poner en el chat. Bueno, yo he leído muchísimos, ¿eh? Ya he leído muchísimos, pero bueno, puedo seguir leyendo. Maravilloso, cuánta razón tiene, no odiamos. ¿En qué crees que termine este creciente antisemitismo? La identidad judía es tan fuerte que hasta los criptojudíos, es que hay tanto. Me gustaría saber la opinión del profesor Mario de la causa del antisemitismo desde el punto de vista de la Torá. Es que hay muchísimo. No sé si podía leerlo todo, ¿sabes? Entonces, si nos paramos con esto, no puedo seguir, la gente no puede seguir participando. A eso me refiero.
Si yo me pongo a leer todos los mensajes, la gente no puede entonces participar. Lo que sí puedo hacer es, una vez que se grabe esto, pasarlo, porque son demasiados mensajes y lo ideal es que la persona participe, que la Pero persona que, haga preguntas. perdón, pero que Mario conteste alguna de las preguntas y ya. Por Por ejemplo, la eso, ya lo última que dijo. leíste, muy interesante. Exacto. Tenía la mano levantada Rebeca. Sí, bueno, yo ya hablé, era lo que quería Que contarle a como Mario. sigues con la mano levantada, pues yo digo, ¿será que quiere hablar Ah, otra vez? no sé cómo Yo no bajarla. encuentro la manito, pero estoy Me hace la rato. puedes Venga, quitar. Luz, Susi, adelante, habla. Ah, Comenta. ok, bueno, primero quería agradecer, llegué un poco tarde a la exposición, pero quería agradecerle muchísimo a Mario. Él no solamente fue profesor mío de historia hebrea en el colegio, sino también el padrino de mi promoción, por lo querido que era por todos. Tuvimos la oportunidad de volver a compartir con él hace 2 años en Israel, que cumplimos 50 años de graduados. Todo esto lo puse por escrito, pero como hay tantos mensajes, pues Por eso. entonces, por eso quise decirlo aquí. Muchísimas Exacto. gracias, Mario. Y bueno, también había puesto de que quería la grabación porque no llegué al principio de la Te va a pasar. Yo se la conferencia. voy a pasar a Mario y Mario la pasará a Perfecto. nosotros. Quería comentar que de esa promoción hicieron un hermoso donativo al Colegio Judío aquí en Caracas, Venezuela. Entonces Correcto. aprovecho, bellísimo, porque siempre se acuerdan de su colegio y de su judaísmo. Y Mario estuvo presente con nosotros. Muchas gracias. Sí. Y bueno, él fue el que nos infundió de verdad el amor a Israel, fue Mario. O sea, siempre estaba abierto a cualquier conversación, a cualquier pregunta, de verdad que es una persona súper especial y un tremendo profesor. ¿Eso es lo que querías comentar? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues si no hay, bueno, sí, yo sé que tengo una pregunta para Mario, que sí, hemos hablado mucho del antisemitismo, pero sí que es verdad, ¿no? Una de estas preguntas que hay aquí, ¿a dónde crees que nos lleva este creciente antisemitismo, Mario? Hija, querida, a mí no me va a llevar a ninguna parte el antisemitismo, a mí me lleva a todas partes mi judaísmo y mi proisraelismo y Medinat Israel. Sí, pero cuando estamos hablando de este antisemitismo nuevo, virulento en las universidades, eh, insultos incluso a jóvenes en las universidades, en los colegios, eh, sí es un poquito, es cierto que tenemos que aferrarnos a nuestro judaísmo, pero sí es cierto que sí que causa un poco de temor, ¿eh? Claro, yo no pretendo actitudes heroicas, innecesarias, con gente que ha brutalizado cualquier situación pensante, como son los extremistas que están llevando a cabo en todas partes fecundas manifestaciones y odios publicados por los medios de comunicación estratégicamente, que solamente se refieren a ellos y no se refieren a otras poblaciones. Eso es lo que me da rabia. Radio y Televisión Española, Hispan TV, etcétera, aquí en Venezuela, Telesur y BTV y todas estas televisoras, lo que hacen es transmitir lo que un grupo muy selecto de personas intencionalmente quieren que se publique y se diga y se transmita. Pero De no van a un... Ucrania, del Yemen, de Rusia, del Yemen, de Siria, Ok, con la entonces, pero de no van bombardeos a otro público, no van a otro público que sí lo hay y que sí se expresa. Y el error de nosotros está en prestarle atención a ellos y no a los que de verdad son equilibrados. Yo lo digo pro israelíes y pro judíos. No, no quiero que estén a mi favor si no quieren, pero que sea gente equilibrada, que son más que los que fecundamente aparecen por las televisoras intencionales. Entonces yo no dedico, como se dice en Venezuela, no le dedico pólvora a Zamuro. O sea, es inútil convencer a alguien que ya está tarifado, que ya está pagado, que ya está adoctrinado, para que yo lo convenza. A mí no me interesa convencer a un antisemita, no me interesa convencer a un palestino viciado. Cuidado, muchas veces hablamos así
pensando que todos son antisemitas y que todos los palestinos están mal y están en contra de, y todos los palestinos son jamás y quieren hacer lo que hicieron el 7 de octubre. No, no exageremos y no totalicemos. No totalicemos, y no lo digo por compasivo, porque sí hay gente a quien yo traté en Israel, en mis estudios, en mis viajes, que son árabes, israelíes, cristianos y musulmanes, que tienen criterios completamente diferentes a los extremistas, que son los que agarran prensa y televisión. Pero estos gente que no son extremistas, tanto cristianos árabes o musulmanes o cristianos europeos, no quieren aparecer en publicidades, no quieren aparecer, no quieren dar su cara, no por temor, sino simplemente porque desestiman eso. Desestiman en Israel por temor, en Europa porque desestiman eso. Eso no significa, por lo tanto, que no tenemos no amigos, sino personas ecuánimes. Amigos, sí tenemos amigos, bastante amigos tenemos. En España tenemos amigos. En España hay un instituto hace mucho tiempo, Arias Montano, que ustedes saben cuál es en Madrid. Hace mucho tiempo que tiene investigaciones sobre sefaradí y sobre los sefaradíes. Es mucha más vigente en España la cultura sefaradí que cualquier actividad mora, que cualquier actividad árabe, que cualquier actividad que evoque el califato de Córdoba con toda su sapiencia. Hay lo siguiente, yo solamente le digo una cuestión. Nosotros fuimos expulsados en 1492. Los árabes moriscos fueron expulsados, si no me equivoco, en 1609, después de nosotros, que ya estaban convertidos inclusive al cristianismo. Pero yo les hago la pregunta a todos. ¿Cuántos moriscos salidos de España hablan castellano hoy en día? ¿Hablan como yo el ladino? ¿Cuántos rezan en ladino? ¿Cuántos tienen todo este folclore y esta alimentación, esta gastronomía en ladino, en judeo español? Desapareció, se olvidó España en sus mentes. Ahora, que el gobierno español tenga relación con estos olvidadizos es problema de ellos. Pero el gobierno español, sea cual sea, está muy consciente en su subconsciente del valor que hemos tenido nosotros para España y que lo tenemos todavía desde la época de expulsión inclusive, que a mucho dolor de ellos lo hicieron y que luego se reflejó en la época de la Primera y Segunda República Española con las leyes de naturalización, no de ahorita, esto viene de la República Española, que fue temporal. Bueno, hay muchas circunstancias así que tenemos que recordarnos y fortalecerlos en lugar de dedicarnos a los antisemitas y tener miedo de ellos. No. Tenemos que ser positivos con la gente que son positivos con nosotros, que son ecuánimes con nosotros. Exacto. Tienes razón. Porque sí es verdad que todo lo que pasa en la televisión está muy sesgado. Es el judío, es Israel, pero no es Rusia, ni Yemen, ni tantas cosas, ¿no? Ni Siria. Es la izquierda hablando, es la izquierda. Es la izquierda hablando, evidentemente. No sé si Zafra quiere decir un comentario de Zafra y ya nos vamos, que son las 9:15. Zafra, adelante, ¿qué quieres comentar? Hola, un saludo a todos. Hola. Muy buena. Bueno, yo desde mi campo, como un modesto cocinero que soy... ¡Ay, Zafra! ¡Pero si eres tú! Que le entrevisté la semana pasada, pero que yo estoy viendo Zafra, y no veo la cara. Adelante. Adelante, saludo muy encantado grande. de tenerte aquí. ¿Zafra? Un saludo al maestro y profesor Mario. Encantado de conocerle. Estoy totalmente de acuerdo. A los radicales no se les puede convencer, pero hay un porcentaje altísimo de personas que no saben qué es el pueblo judío. Yo llevo 5 años hablando desde mi campo, modesto campo, como yo siempre hablaba con Mordejai, y yo mi campo son las filluelas y las albóndigas. La gastronomía. Y claro, he tenido cientos de conferencias con públicos, en algunos casos que tú lo has visto, Estrella con musulmanes y jamás nadie me increpó ni nadie dijo nada contra los judíos. Cuando tú le muestras a la gente que estamos hablando de una cultura muy compleja, muy antigua, con muchas diásporas, con muchas etapas a lo largo de su vida, siempre hablando de albóndiga y hablando, como yo digo, de dulcería, se dan cuenta, en ese conocimiento, se dan cuenta de que no saben nada de ese pueblo. Y es difícil eso contarlo, pero yo creo que hay campos, cada uno en su campo, en la literatura, en la música, en tantos campos en los que mostrar qué es el pueblo judío, y cuando hay un desconocimiento no se valora. Esta es la clave.
Cuando algo se desconoce no se valora. En el momento que se habla del pueblo judío y la gente empieza a valorarlo, unos porque le gusta la gastronomía, otros porque le gusta la música o la literatura. Me decía David Gilliff, el profesor David Gilliff, que nos dejó en la pandemia, que yo le decía que yo quería investigar sobre gastronomía judía. Me dijo, sí, pero eso no existe, porque la gastronomía no está aislada. Siempre un judío hablará de tres cosas. Primero, de geopolítica. Segundo, de religión. Y tercero, de gastronomía. Y he podido comprobar en este foro, y muy agradable, que se ha hablado de las tres cosas entrelazadamente. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en el pueblo en Israel es lo que yo llamo la sexta etapa, ¿no? Habría una parte histórica, una parte de los rabinos del estudio del Talmud, habría una parte incluso de la mística que comenzó en Sefarad, habría una parte de la diáspora sefardí y de otras diásporas, y finalmente en la mezcla que hay ahora mismo en Israel. Es decir, la mezcla de toda esa historia con generaciones que ya no han vivido ni la Segunda Guerra Mundial, han vivido otra cosa, se está produciendo unas sinergias en Israel que van a hacer va a emerger un nuevo judaísmo, entendiendo en una gastronomía nueva, en una interpretación religiosa, en muchas cosas. A mí me parece que estamos viviendo un momento histórico tan dentro, tan en el momento cero, que el análisis es como demasiado visceral, pero esto cuando pase un siglo lo veremos como una etapa de avance hacia otro mundo, ¿no? Y solo eso, desde mi modestia como cocinero. Gracias. Muy bien, pues entonces, bravo. bravo, sí. Ya nos vamos a ir ya, son casi las 9:20. Le damos las gracias a Mario. Muchísimas gracias, Mario, por concedernos esta conferencia, también explicada aquí, como en estos mensajes, también enlazada, también argumentada. Así que bueno, dar las gracias a Mario, dar las gracias también a Moisés Jayón, que se ha unido con la comunidad judía de Málaga con nosotros. Y bueno, y nada más. Nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles, que pasaré la información previamente. Mire, Bueno, querida, buenos días para profesor y buenas bueno, noches yo voy para... a terminar también con un gran Sí, claro, agradecimiento a todos ustedes y claro que decir sí. que nosotros tenemos que discernir bien todo lo que hacemos, porque mis antepasados más inmediatos me dijeron algo que lo repito ahora: judío bobo no hay. Muy bien. Pues buenos días para Mario, buenas noches ya para nosotros. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias.